Todos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes de aquí de Rumanía. Hoy vamos a empezar con montar la copa de ZNO, luego la copa, el reactor de ZNO, luego la copa 2 y después de eso vamos a hacer el nanocubrimiento con sosa cáustica. Pues lo primero, quiero que empezamos con la simulación del nano, porque es muy importante que se quede grabado y que la gente comprende lo que es la dimensión nano. Pues gracias a todos y Liliana, por favor, si puedes poner la simulación. So I just created this flip book. It's pretty cool, right? And I created it directly from my blog post, how to Liliana, si Gianni habla el español, ¿qué quiere? ¿Que yo lo pase al inglés? Bueno. Bueno, habló bastante ahí Gianni, ya ni me acuerdo lo que dijo. Tenía el micrófono cerrado. Sí, pero Gianni, repetime lo que vas a enseñar, cómo preparar qué cosa. Vamos a empezar con montar el reactor de ZNO, y luego la copa 2, y luego hacer el nanocubrimiento con sosa cáustica en las 3 cajas. Fine. Gianni is going to give us a lesson of how to prepare the zinc oxide reactor, the cup number 2, and how to nano cover material. Adelante, Okay. Gianni. Y vamos a empezar con la simulación del nano, que va a ser en español, y en el chat vamos a poner en lo del inglés. The figures are going to, and the teaching will be in Spanish, and it will be underwritten in English. You have the matter state there and nano coating of the same matter. The normally caustic soda will make this nano coating on the matter state. The way this works is the matter state, once it's attacked by the caustic soda, it liberates the atoms and they maintain themselves on the surface in a floating manner.
This floating manner is acquired by magnetical and gravitational effects or fields between each atom. The effect of the nano coating is it liberates fields of energy which make an effect on all the surroundings of this state of matter. The spacing between atoms is not uniform as they all look out for an equilibrium between each other, just like magnets do on a table. If you've got round magnets and you move one magnet, it'll move the adjacent magnets and they'll all look for an equilibrium. Ahí te puso un chat, Ricardo, referente a Víctor, Liliana. The strength of the fields all depends on the quantity of coatings of nano atoms in the nano state are floating on the surface of a matter state. They all interact between each other and with its surroundings. We can orientate the fields by putting a voltmeter on a 200 milliamp scale and touching the extremes of the matter state, and that will orientate the atoms and the fields on the surface of the material. These coatings are not in 2 dimensions, they're in a 3-dimensional configuration. So you got to visualize it in 3 dimensions, the way the fields are working. The coatings of the nano material normally are between 40 and 60,000 coatings. So you can imagine there are a lot of field effects between the different coatings and atoms.
By giving the nano coatings an orientation, we have this material, or the nano coating, as a superhighway for energy in the longitudinal manera de way. mejorar tus videos And con música de Epidemic Sound. Descubre más de 35,000 canciones y 90,000 efectos de se te chispoteó la máquina, Gianni. Ok. Bueno, si se acabó el vídeo, está muy bien. Gracias, Liliana. Voy a abrir la cámara y vamos a empezar a hacer el reactor de CO2. Now I'll open my camera and we'll show you how to make a CO2 reactor. Ok, pues ahora vamos a montar el reactor de CO2 utilizando una bobina de cobre nano que tenemos ahí. A ver, hay que poner los guantes. The dark colored copper spring, that is a nano-coated copper. And the other one, the silver-colored one, is a zinc wire, which is not nano-coated. Deci aici este cupru nano. I-am făcut buclă. Sì, he hecho el cobre nano, he hecho un bucle. Ok, ¿quién ha cerrado alguien en la cámara? Ah, ok. Bueno, tenemos la bobina de cobre donde hemos hecho un bucle para poner el palito. Esto es un palito de madera. Como se ve en la imagen. The wooden sticks to hold the coils inside the glass container. Y tiene el color negro el palito porque lo he nano cubierto con fuego. The wooden sticks in a dark color because he's nano coated the wood with the fire. Ok, You vamos a expose hacerlo. the wood with fire, it goes black. Ok, después de hacerlo, lo limpio con un papel. After nano coating it with fire, I clean it with a tissue paper. Yes. Y luego lo voy a cortar hasta cuanto necesito para el recipiente. And then I'll cut it to the size I need to hold those coils over the glass container. Vamos a utilizar un recipiente de vidrio que es de 750 mililitros. We'll use, in this case, a 750 cc container, the glass container, Sí, big bueno, jam pot. sí, se corta. A ver, un momentito. Se corta, como he dicho, cuánto se necesita. You cut it the size you prefer or need to. Ok. Quiero explicar una cosa. No es necesario utilizar solo alambre de cobre o zinc. Si no tenéis a mano, también se puede utilizar placas de cobre nano y zinc, y placas de zinc. If you haven't got copper or zinc wires, you could use a plate, a plate of
zinc and a plate of copper. And we could also say if it's difficult for you to get hold of zinc, pure zinc plates, you can get them out of the old carbon zinc batteries. You get hold of a new battery, take all the stuffing outside from inside, the carbon from inside, and the container, which reacts with the acid, that is pure zinc. Ok, hoy vamos a hacer con alambre de zinc y cobre nano. Now we're going to use 2 coils, one copper nano-coated copper coil and a zinc coil. Yes, y como se puede ver aquí tengo el hilo de zinc, el alambre de zinc más largo para hacer la conexión. I've left a bit of extra wire from the zinc to be able to get it connected towards the nano-coated copper. En el taller anterior hemos hecho el reactor de CO2, pero hemos puesto una bobina de cobre, que si os acordáis hemos hecho con un hilo de cobre con plástico para hacer la conexión en vez de utilizar el LED. In the previous teaching, we showed you how to do it instead of the straight wire, do it with a normal electrical wire put in a sort of a coil to be able to have the effect of a high resistance. Yes. Y si has visto, hemos puesto la distancia, las dos bobinas muy cercas para el CO2, pero para el ZNO lo vamos a poner a más distancia. If those 2 coils, we put them near each other, we get a lot of CO2 GANs precipitating. But if we apart them, put them as far apart as possible, we will have more zinc oxide GANs on the bottom. Vamos a hacer la conexión. El nano con el zinc. We should connect the zinc with a nano-coated copper. Yes. Y aquí para el reactor de ZNO hemos preparado una solución salina de 9%. For the liquid which we're going to pour into the container, the glass container, we've prepared a 9% solution of salt with good water. Sí, eso significa 90 gramos a 1 litro de agua. 90 grams in a liter of water. Sí. Ok, como se puede ver, ya las bobinas están posicionadas. Ahora falta poner la solución salina. Now the only thing we're missing is pour in the salinic water into the container. Ok. Ya vamos a ponerla. Y el reactor ya, como sabemos, va a empezar a funcionar y en 2 horas tenemos el gas. This will start working immediately, and in 2 hours we will already have some GANs on the bottom. Ok. El reactor de ZNO ya está hecho. We've already made the zinc oxide reactor by putting those 2 coils as far away from each other as possible. Ok. Lo vamos a poner a un lado, a una distancia. Y normalmente hay que ponerlo a unos 3 metros, por lo menos, cuando hacemos otros tipos de reactores. And keep all these away one from the other, the different reactors, about 3 meters away from one from the other, so they won't interact between each other. Ok,
Y ahora vamos a montar la copa 2. Now we will make the second cup, or cup number 2, cup of light number 2. Y aquí tenemos, como sabemos, el cobre nano en el medio. We've got the nano-coated copper in the middle, the coil. Y placa de cobre en la derecha y bobina copper de... plate on one side and the copper wire coil on the other side. Yes. Y ahora voy a mostrar cómo se hace eso para hacer mejor, para hacer la conexión. I'll show you Así. the way I do it to get a better connection between the different coils or plates. Ok. Utilizo también un palo de madera. Here I also use a wooden nano-coated stick. Para poner la bobina de cobre nano en el medio. To be able to put the nano-coated copper wire or spring in the middle. Luego ya se puede ver cómo está hecho la bobina para colgarlo en el bote, en el recipiente. Yeah, you can see the way I put an extra hook on the coil so you can hook it up onto the wood. Así, ahora eso lo vamos a colgar a la máquina del recipiente. Connected on the side of the glass recipient, not on the wood. Ahora voy a medir la placa de cobre, así. Y con una tijera voy a hacer lo de para colgarlo. Voy a cortar un poquito aquí. The copper plate, I'll make cut a piece off so I can bend it over to make a small hook to be able to hang it on the side of the container. Sí, y ahora, mira, tenemos 3 partes aquí. Vamos a colgarlo en el recipiente. Y las 2 partes lo vamos a mover así para que se quedan pegados al recipiente. I made 2 cuttings, so we have 3 little tongues. The extreme tongues I can bend over on the glass, and the third one in the middle will be the connection with the other coil. Y con la tercera, aquí vamos a hacer la conexión, y por eso tenemos que hacerlo así con el alicate. Sería una pinza de punta esta. Sí, como se ve aquí, John. Sí. Sí, yo ya lo hice, pero de antemano. Ok, ahora voy a medir el cable, cuánto lo necesito. Aquí. Now I'll cut the piece of cable for the length I need to make a bridge from the different coils. Es bueno, a ver cuánto es, más o menos. Tenemos aquí unos... Sí, unos 20 centímetros. 21 centímetros. 21 centímetros, John. Eso depende del envase que usas. Sí, claro, si hay un recipiente más wire, so it will reach the different pieces of your springs and plate in your container. All depends on the size of your container. Hay que quitar el plástico en los 2 lados para poder hacer la conexión. Remove the plastic coating of the wire. Remember to use rubber gloves when you're handling nano-coated material. Ok, un lado.
Voy a quitarme los guantes porque ya no voy a tocar las bobinas que están dentro. I will take my gloves off because I'm not going to handle the nano-coated material anymore. Ok. Y también voy a quitar una parte del plástico del medio. Aquí. I will also take a piece of the plastic coating off in the middle of the wire. Porque aquí vamos a hacer la conexión con la bobina pequeña. That's where it'll be in contact with the middle coil. Ok. Una vez que eso está hecho, vamos a hacer la conexión entre los elementos de la fisicalidad, digamos el cobre que no es nano cubierto. Now we'll connect the wire with a normal copper coil, which is not nano-coated. Tampoco tiene que ser un contacto tan estrecho o puede ser bastante libre, es decir, un contacto no tan duro como si fuera electricidad. Sí, no hace falta hacerlo como dices, pero a mí me gusta hacerlo así, es más bueno. Así tengo la costumbre, John. Ya sabes. I'm telling him it's not necessary to have such a hard connection. You could loosely contact them with different materials, as there won't be any electricity. It's just an energy contact between the different materials. Sí, porque también podemos obtener el GAN sin conexiones, digamos, solo por posicionar las bobinas y se hacen el GAN, pero tarda más. You could even avoid using a cable to contact the different coils, but that will take a longer time to get the GANs in a container, in the reactor. Ahora que hace falta hacer la conexión entre estos dos, entre bobina de cobre nano y las otras dos. Now we need to do the third connection between the nano-coated copper and the wire. Y aquí tenemos una bobina, bueno, un alambre con plástico de cable multifilar. Here you see I have an electrical wire with multifilaments. En el mismo palito podemos hacer la bobina. You could coil it over the wooden twig. Yo aquí he hecho 9 vueltas. Here I've done 9 turns on the wire. Remember, 9 turns of the amount of coils Mr. Kesh likes to use. Sí. 9 being the supreme number. Sí, y también quiero decir que en las bobinas yo utilizo 60 centímetros para lo que hemos visto el reactor de ZNO y el reactor de CO2 de antes. The coils I make that are inside the reactors, I normally use 60 centimeters of different wire, copper and zinc wire. Ok, vamos a hacer aquí la conexión. Y ahora estirar un poquito y hacer la conexión con el nano. Now we'll bridge from the center part of the wire to the center nano-coated coil in the middle of the container or reactor. Yes. Ok. Vas a terminar aprendiendo inglés acá, Gianni. Sí, John. Pues me falta poco. Ok. Y ahora para
si pasa eso como me pasa a mí, hay que poner un poquito de tinta, digamos, ¿cómo se llama esto, John? ¿De cinta? No, eso de isolación, de plástico. Sí. Sticky tape. Ok, Jetta, por favor. Cinta Ayúdame. pegajosa. Sujeta un poquito el palito. We'll put some tape to hold the twig to the container. Y una vez que hacemos esto, ya no se va a mover. So then the twigs and the coils won't move. They'll be able to do their job inside the container. Ok. Bueno, Sticky tape o insulating tape. ¿Sería cinta pegajosa o de aislación? es de que se utiliza en la electricidad, John. Claro, cinta aisladora. Sí, así es. Ahora, otra vez vamos a posicionar las bobinas para que quedan equilibradas. We're going to position the coils the way they should be. Center them. Ok. Bueno, ya tenemos posicionadas las bobinas y ahora aquí vamos a poner la solución salina, agua salada, que tenemos 15%. Now we'll pour in some salty water into it, but this will be in a 15% concentration. Eso significa 150 gramos a 1 litro de agua. That would be 150 grams of salt in 1 liter of water. Llenamos el reactor o la copa, como queremos decirlo. Fill up the container. Y ya lo vamos a poner en otro sitio para poder continuar. And we put this somewhere else so we can continue with the rest of the teaching. Ok, ya con esto hemos hecho el reactor de ZNO y la segunda copa. We've already done the Zinc Oxide Cup and the cup number 2, the Life Cup. Ok, voy a guardar eso porque vamos a trabajar con las 3 cajas ahora. I'll put away these other things because we're going to work with square containers or rectangular containers on the table. Si os acordáis de la semana pasada, ya tenemos las 3 cajas. If you can remember, last week we had these 3 containers already Que están nano cubiertas. that are nano coated already. Y aquí hay que utilizar guantes porque estamos trabajando con sosa cáustica. And here we've got to use gloves because we'll be working with caustic soda. También cuando ponemos el agua caliente, utilizamos una mascarilla. And we recommend use a filter on your face when you pour the boiling water. Bueno, John, aquí sí que hay que poner la mascarilla. El pañal. ¿Cómo se dice pañal? El pañal de boca, el diaper. Ah, ok. El pañal de boca le dicen también. Ok, está bien. Ahora ya he quitado la sosa de aquí, he dejado que se secan las cajas. I've let these boxes to dry themselves. They'll let them evaporate all the water they had on,
in contact with Y them. lo primero que vamos a hacer, vamos a hacer un soporte para colgar las bobinas. We will first make a support for the different coils we're going to hang into these boxes. La caja pequeña tiene 5 litros. The smallest of these boxes has a 5-liter capacity. Y vamos a utilizar también 9% de sosa cáustica para hacer el nano en la sosa cáustica. El 9% pero soda cáustica al 100%. ¿Cómo, John? Soda cáustica pura. Nosotros utilizamos la soda que tiene 98% de pureza. Bueno, por eso, pura, porque acá donde estoy yo no conseguís más del 16%, es decir, hay que traerle del Brasil. We're going to work with 98% quality caustic soda. Some countries you can't buy this quality of caustic soda. Sí, John, pero si no encuentras sosa de pureza, entonces hay que poner por lo menos 15%. Sí, también puedes hacer como hiciste el otro día con la ceniza. Sí. Ok, ahora... Another way of doing the caustic is using what we taught last week is using the wooden ashes. That produces a caustic soda. Sí, y ahora vamos a hacer el soporte. Es muy sencillo de hacerlo. Hay que hacerlo en las márgenes de la caja. Here you can see I'm making those supports for the different coils. Puede ser como del mismo cobre monofilar que utilizamos para las bobinas. They can be made out of the same copper we've used for making those copper coils. Pero también se puede utilizar este cable con la You could misma... also use the ordinary electrical wire. Con la, Not just misma for the money. con la misma isolación porque se va a nanocubrir también. Yeah, you don't need to take the plastic off because the caustic will go through the wire inside the insulation of this wire. Ok, si no hacéis muchas bobinas, no hace falta tener la caja del medio, del dentro, no hay que hacerla así de grande. Puede ser de 2 You litros. can use a smaller container if you're not going to make a big quantity of nano-coated coils. Utilizo ese tipo de alambre de cobre sin plástico porque también lo vamos a utilizar para hacer conexiones entre las placas y las bobinas. I use this wire because afterwards I will use it to connect the different flakes on the other reactors. Ok. Yo voy a hacer más porque ahora vamos a mostrar cómo hacemos nosotros, utilizando nanocubrir infinitos también. I'll put several of these wires because I'll also show you how to do the nano coating on the infinite to wear on your cones or around your home if you want to be protected from the Wi-Fi fields. El soporte tenemos que hacerlo así porque las bobinas no tienen que tocarse entre ellas. The wires have to be as straight as possible so the different coils won't touch each other. Y bueno, tenemos el hilo de cobre de 60 centímetros. Eso es monofilar, un solo hilo.
This is a 60 centimeter wire, copper wire, monofilament. Aquí podemos utilizar uno de estos para hacer las bobinas. You could use a pencil or a pen to do the different coils. Bueno, también se puede hacer con una máquina y se hace más deprisa, pero nosotros aquí no tenemos prisa. You could also use a perforating machine to do these coils, but here we'd have no urgency, so we'd take our time to do these different coils. Bueno, ahora ya tenemos una bobina de cobre de hilo monofilar. Después de hacerlo hay que estirarlo un poquito. After coiling the copper, you could stretch it out a bit. Así. También utilizamos el hilo multifilar, que You ya can está. also use a multifilament wire. Hay que moverlo así para hacerlo bien, que se queda. Give that multifilament wire extra windings so it'll be in a compressed manner. Eso porque se va a estirar, lo voy a hacer en un destornillador que es más un poquito más fino de como eso. I will do this on a screwdriver which has a bit of a less diameter as from a pen. Ups. Como has visto, eso no queda muy bien, así que lo voy a remover. As you can see, it needed some extra twinings there. So I've taken it off and given it an extra. Porque tenemos que hacerlo muy bien así, si no se va a deshacer los hilos. If not, we're going to have a hell of a mess with all the different filaments. Así. También con la máquina se hace en unos segundos. With a perforating machine, you could do this in a quicker way. Pero nosotros vamos a mostrar que también podemos hacerlo sin utilizar ninguna máquina. Here we're showing you how you can do it without having to use any motor. Ok, ahora sí que podemos hacerlo. Ahora, lo que noto es que vos siempre usás rosca izquierda para los resortes. Sí, John, es un costumbre y siempre lo estoy haciendo así para las copas y para los reactores, pero para otros dispositivos lo hago también al revés. Así es, y Kesh recomienda siempre usar rosca derecha. Sí. I've commented that we see him using a left-handed screw on the coils, but Mr. Kesh always recommends normally to use a right-handed screw. Sí, bueno, tenemos las dos. Calls are counterclockwise because you have to use your boring machine on a counterclockwise way. Ok, ahora lo que tengo que hacer, hay que colgarlo en la caja, en el soporte. Now you got to bend the wires so they'll hang on the different wires there in the box. Pero bueno, lo primero tengo que medir
la sosa. Here I'm going to measure the quantity of caustic soda I will need to make this preparation. Ok, como hemos dicho, es 9%. Y eso, As we said, I need a 9% caustic soda in the quantity of water we're going to use. y como tenemos 5 litros de el volumen, hay que poner 90 o como más 5, 450 gramos. As I'm going to use a 5-liter container, we need 450 grams of caustic. All this is approximate. It's not all that important. Remember to use gloves when you're handling caustic soda. Sí, sí, Acordarse de usar los guantes siempre. los guantes y también gafas. Yeah, protect your eyes also. And use your mouth diapers also. Ups. El contenedor con la soda cáustica tiene que taparla bien para que no se hidrate. Sí, pero la caja sí, aunque se tapa muy bien. Y cuando Remember to cover your other container with a caustic soda, because if not, it'll get mixed up with the humidity in the air. Sí, ya está tapado. Tengo la sosa, 450 gramos. Ahora 450 grams of caustic here. lo voy a repartir en la caja. I'm going to spread it on the bottom of the box. Ok. Y ahora sí que podemos colgar las bobinas. Now we can put all the different coils hanging from the wire supporters. Eso lo colgamos así porque aquí también va a ser la conexión en la fisicalidad, así que por eso lo hacemos así. We hang them this way because then the springs will have the connection with the other springs touching the wire that's across the box. Ok. También vamos a poner a nano cubrir placas de zinc. You could also nano coat some copper plates. Algunos infinitos Some infinites, de diferentes tamaños. different sizes. Hay que no tocar el fondo del recipiente. Don't let them touch the caustic on the bottom. Ok. Bien. También hay más pequeños. Here we got smaller ones. A ver, ¿dónde está? Aquí. Así. Hay que tener en cuenta que cuando estamos nano cubrir el cobre, hay que utilizar solo el cobre.
especialmente para las copas, es necesario solo el cobre. Remember, we're only nano coating copper here. Don't mix different materials. Los By infinitos, copper, I mean the copper wires or plates or whatever. sí. Los infinitos lo vamos a utilizar aquí en el oasis de Horatio. So these infinites we're going to use at Horatius Oasis. Y también para otras cosas. And for other things also. Ok. La sosa no se tira porque en el próximo taller también vamos a hacer el nanocubrimiento con sosa fría. You have to keep the caustic soda once you've used it. Don't throw it away, because we use it in a cold manner. In another way I'll teach you later on. Ok, lo que hacemos ahora, hay que poner el agua caliente. Bueno, Next step is to pour the hot water into this container. he The best thing puesto, is to do this outside, so you won't have any vapors inside your home. Lo sí, mejor sería hacer esto afuera para que no tengas vapores de soda cáustica dentro de tu hogar. sí, pero como estamos en una caravana y la puerta abierta, ya no tenemos problemas. Es muy pequeña y se va a aerar deprisa, pero hay que tener cuidado con eso, mucho cuidado. También hay que preparar eso, John, ¿cómo se llama? Ok. Jetta, por favor, ayúdame. Así. Give me a hand, Jetta. Se va a llenar hasta cuando están las bobinas en inmersión. We put enough water to cover all the different coils and close the container. Yes. Se está cerrando y luego se tapa con tinta. We also put an extra piece of sticky tape to hold the cover on. Just in case. Ok. Y ahora lo vamos a poner en la segunda caja. Now we put it into the second container. Me están ardiendo los ojos por la soda cáustica. ¿Sí? Bueno, aquí My eyes are feeling the effect of the caustic soda at a distance here. Ok. Ya está la segunda caja. Vamos a taparlo también. We cover this properly, the second box. No me digas que lo pones dentro de la tercera caja también. También, John, sí. ¿Qué, por el frío ahí? Sí. Ah, Pero no solo por eso. going to put this into an extra third box because of the cold there. Where I am here, we have no problem. We've got over 30 degrees temperature. So sí, John, pero también sí he visto que si lo haces, si lo hacemos en 3 cajas, ya se va a hacer más deprisa y más fuerte. Sí, porque queda más tiempo
caliente. Notice the effect putting it in 3 different boxes, one inside the other. The process is pretty much faster because the heat is contained inside the first box. Pues con ese método vamos a tener la misma, una temperatura de 40 grados hasta 24 horas. This way we'll have about a 40-degree temperature for 24 hours. Y si te acuerdas, John, cuando estamos nano cubrir las cajas ya es por algo. If you can remember, we've nano-coated these boxes previously. That's for this containing the energy inside the boxes. Yes. Eso es el motivo principal. This is the principal objective of this, doing this. Ok. Ahora la tercera caja ya está. Finish closing the third box with extra tape. Antes en una caja lo tenía 72 horas en inmersión. Previously, I used to use this box containers for 3 days. Pero con ese método hay que dejarlo solo 24 horas. In this way, using 3 containers, you only need 24 hours. Acá alguien pregunta a qué temperatura se añade el agua. Agua ya casi hirviendo. ¿No es cierto? No, aquí como el agua tenía como 60, 70 grados. Uh-huh. The water had about 60 to 70 degrees. It not necessarily has to be boiling. Sí, porque como tenemos el 9% de sosa, ya se hace una temperatura muy alta por la cantidad de la sosa. Because of the quantity of caustic soda you're using, the temperature goes up immediately. Ok, pues eso es el nanocubrimiento en la sosa. Y ahora vamos a pasar a las preguntas y respuestas. Gracias. Now we'll have some question and answers. So you can put your questions forward. Yeah, Malcolm pregunta si has usado 9 vueltas. Sí, yes. As I mentioned beforehand, Mr. Kesh likes using the number 9 for some good reason, because it's tied to our spiritual way of life. But you can use any quantity of spirals on the coil. Ahí Malcolm preguntó cuántas vueltas le da a las espiras, cuántas espiras le da a los resortes. Le dije, Mr. Cash recomienda 9 porque es un número espiritual, pero podemos usar cualquier cantidad de vueltas. Hay gente que usa 18 porque también 8 más 1 es 9. Sí, John, pero eso es, cada uno puede elegirlo, pero como has dicho ya... también puedes hacerlo 8, 6. Sí, o 3 vueltas si quieres, ¿sí? Sí. Nosotros utilizamos 3, 6, 9 porque hemos visto algunas cosas cuando hacemos eso. Los números de Nikola Tesla. Sí. Y nosotros los utilizamos de mucho tiempo. We've been using the 3, 6, 9 numbers for a long time, the Nikola Tesla numbers.
Al inglés, John, por favor. Yeah. Here they're asking if you could use the normal running water from your tap instead of distilled water, which is recommended. Cuando no tienes otra agua, sí que puedes utilizarlo, pero no para, digamos, hacer el GANS para equilibrar, para salud. Pero sí, para la energía, la agricultura se puede utilizar. As for agriculture and other uses, except for health-wise, yes, you could use ordinary running water from your tap. But for health-wise, we recommend to use distilled water or natural fountain water, which is even better because it's got all the energy from nature. Sí, John, pero dentro de poco no vamos a tener ese problema porque vamos a hacer un taller donde mostramos cómo se hace una destiladora casera. In the future, we're going to teach you how to make a house-made distiller for water. Para hacer una destiladora casera vamos a necesitar un tubo de cobre. Lo voy a mostrar de inmediato. For making this distilling machine, you need some copper pipe. You can normally buy this at an air conditioning shop, repair shop. Ok, voy a abrir la cámara. Así, mira, aquí tenemos el Here you can see a copper pipe. Sí, bueno, eso es de 6 milímetros, pero también vamos a utilizar otro más gordo. This is a 6 millimeter pipe, but you could use a wider range of diameters. Y vamos a utilizar uno de 8 milímetros. We're also going to use one of 8 millimeter diameter. También vamos a necesitar una olla de presión. We will need a pressure cooker. Y así vamos a preparar la destiladora, que también vamos a utilizarlo para obtener los aceites volátiles y otras cosas. We'd also use this process for getting the essential oils in the future. Pero creo que eso lo vamos a hacer dentro de 2 semanas. I believe we're going to do this in a couple of weeks' time. Ok, gracias. Otra pregunta. Nosotros hemos utilizado y utilizamos mucha el agua de lluvia. We use a lot the rainwater. All depends on where you live, because in an agricultural zone where you use the Roundup Ready, you had it. You contaminated water. Let the rain, the first 5 minutes of rain, don't collect it. No coleccionen los primeros 5 minutos de la lluvia, porque si es una zona donde se usa el Roundup, esas lluvias están contaminadas. Sí, pero también tenemos el regalo del señor Cash para purificar el agua. We've also got the gift Mr. Cash has given us to purify the water. Una vez que estamos montando los dispositivos, utilizando los gas en el jardín,
para crear el oasis, ya no va a pasar nada tóxico con la lluvia cuando pasa por los campos. Okay. Once we are producing the GAN's water for the agriculture, that all those waters will get automatically be decontaminated, purified. He comprobado agua de lluvia de nuestra zona y de aquí de la zona de Horacio, Cluj. I've tried this out here where I normally work. Y el pH tiene 7 y el ppm 0. The rainwater we collect here has a pH of 7 and a ppm of 0. Pero una vez que tenemos los 4 gases de base y luego hacer la destiladora, ya nunca vamos a tener problemas. Once we prepare the 4 different ganses, main ganses, and have the distiller, we won't have any more problems about having pure water. Y además de eso, como hemos dicho, ya no tenemos que comprar nada. And as we've said before, we won't have to go out to buy any new material. Ok, gracias. ¿Otra pregunta? Sí, está muy bien hecha. Y también se va a cubrir la madera muy, muy hermosa. This Christian has shown us a picture of what he's done, and this is fantastic. We're doing the job, and the Cossack soldier will also nano coat the wood up above. Lo que he olvidado decir es que hay que hacer la bobina de zinc, del hilo de zinc o la placa de zinc, hacerlo con un papel de lija. Lo que no utilizamos, no lo cubrimos. ¿Puedes explicar eso que dijiste recién? Sí, el zinc que no utilizas. Okay. Cuando utilizamos el zinc sin nanocubrimiento, hay que, antes de montar el reactor, hacerlo con papel de lija. Uh-huh. When you're going to use a zinc plate or wire which hasn't been nano-coated, just put some very fine sandpaper on the surface so you'll clean it properly. Y eso porque hemos visto que la placa de zinc y el cobre de zinc, el hilo de zinc, tiene una capa muy fina de titanio encima. We find that zinc may have a very thin coating of titanium on it, or maybe zinc oxide also. Yes. Y también en el hilo de cobre se queda algunos silicón que es del proceso de poner el plástico encima del cobre. On the copper wire, you may get some silicone or plastic from the plastic coating if you're using electrical wires. Y también quiero recordar que en la página de la fundación hay toda la información donde se pone cómo se hace el nanocubrimiento y está muy, muy bien hecho y también nosotros con eso hemos empezado. In the KF Wiki and the KF Foundation and Kesh Foundation, you got a lot of videos where you could learn all this, and they've been explained in a very correct way. Ok, otra pregunta.
Liliana, si puedes pasar las fotos de multimedia para las copas, porque así se puede ver que hay muchos tipos de bobinas y también se va a ver las cajas y todo como ya hemos hecho. Por favor. Sí, cada uno usa su forma de hacer las cosas. Todo esto está en experimentación, así que cada uno, si se le ocurre una forma distinta de hacer las cosas, es cuestión de experimentarla, comprobar la diferencia entre una manera y otra y ver qué diferencia surge. Sí, empieza del principio porque creo que están más juntos ahí. Ahí Julia pregunta, pero igual hay que hacer el nano. ¿El nano de qué? Preguntas, Julia. Todo depende de qué material querés lograr en el reactor. Sí, sí, John, y también vamos a hacer otros tipos de nanocubrimiento donde utilizamos sosa cáustica, potasa y otros sales. Sí, inclusive con el zinc no se puede usar la soda cáustica en caliente porque desaparece el zinc, se lo come. Hay que usarlo en frío y es un tratamiento mucho más corto. Sí, pero también lo vamos a hacer con agua caliente, pero eso cuando tenemos la placa de zinc o el hilo de zinc que es más gordo. Digamos, Sí, depende. Las pilas tienen una placa bastante finita también. sí, he nanocubrido las placas de zinc de las baterías, pero he utilizado solo 3% de sosa cáustica. Lo que hay que especificar también es que si le hablan de zinc, no hay que buscar hierro galvanizado. El hierro galvanizado tiene otro uso, no es para hacer el zinc nano recubierto o las placas de zinc, porque ese tiene hierro dentro, tiene otro uso. Sí, y también al inglés, John, por favor. Later on, we're going to teach you how to do the nano coating on zinc plates and wires, which are done in a very more diluted way of caustic soda, because the zinc will be chewed up by the caustic soda practically immediately. You need a very fast doing work there, and with very low concentrations of caustic. Adelante, Gianni. John, si puedes leer las preguntas que hay en inglés en el chat. Por favor. Sí. Bueno, se ve un dispositivo para hacer un dispositivo de madera. Ah, sí. Yeah, Malcolm is talking about the zinc and the copper, those coils. That's the way you make a reactor. It has nothing to do with the way you coat zinc wires or copper wires. One thing is the nano coating of the copper, and another thing is the reactor, which you're going to make with different ganses. Es importante esclarecer acá que lo que vos está mostrando es la forma que se nano recubre el cobre, no tiene nada que ver con los resortes o bobinas de cobre y zinc para hacer los reactores. Una cosa es el nano recubrimiento y otra cosa es el reactor. Sí, así es.
¿Le hablas a Gianni o a mí? Ah, a ver. Hola. Sí, dame un segundo. Ahora, es que tenía el ordenador. Bueno, viendo el bobinador que hizo Gianni, con unas tablas que tenía en casa, hice un bobinado con agujas de punto de diferente diámetro y luego le puse unas varillas de madera para poder colgar ahí el alambre y hacer también las nanocoberturas con el soplete. Bueno, pues mandé las fotos para compartir cómo se veía. Sí, la verdad es que está muy bien porque tienes todos los diámetros. Entonces, van bastante bien. También puedes usar caños de aluminio. Aluminio que se usan para antenas. Yo utilizo eso y justamente tenés desde 5 milímetros hasta 20 o 25 milímetros o más. Sí, bueno, al final es un poco echarle imaginación. Y con lo que tengas a mano. Sí, siempre hay que aprovechar lo que uno tiene a mano. Eso es. This chap is explaining he's using different knitting needles for different diameters when he makes the coils. And I told him I personally use aluminum pipes as I build antennas, and I got the different sizes, so I use the aluminum pipes to do the different coils. But each one has to use the material you got at hand. You most likely have some odd material strewn around in your home. Sí, Liliana. El problema ahí es que el material no está despejado de la soda cáustica. Pero la idea es usar los vapores, no líquido. No tenés que poner un enanito dentro de la botella. Sí, y hay que tener cuidado que no se tocan las bobinas entre ellas. En el próximo taller vamos a hacer también ese tipo de bobinas y cómo descargarlas. Bueno, normalmente no es descargar y es direccionar lo que necesitamos, direccionar para poder sacar la energía que necesitamos. Sí.
Están preparadas para un reactor de CO2. Sí. Sí, con fuego. Pero se puede ver la diferencia cuando es con fuego de cómo es con... Sí. Lo más resultados hemos obtenido haciendo con la sosa cáustica o con la lejía. Here we have different coils where you could see the different coatings. The darker coatings are done with caustic soda and the lighter coatings are normally done with fire. The fire coating, which is not all that strong as a caustic soda coating. En el próximo taller vamos a nanocubrir el zinc y hacer ese tipo de bobinas. Aquí en la foto también hemos utilizado el calor de la chimenea. Las fotos están hechas en Oasis Provence, en Francia, cuando hemos hecho el oasis. Allá en lo de Úrsula. Sí, sí. Aquí hemos hecho los dos con la sosa y también lo hemos hecho con la lejía de ceniza. Aquí los infinitos en las cajas. Por eso, John, como has dicho, nosotros hemos logrado eso utilizando las 3 cajas y vamos a ver que como dentro de una semana tenemos un muy buen nano. Sí, ahí Tulia dice que está haciendo paint caches con más tiempo y en frío, pero bueno, todo depende de cuál es el objetivo del trabajo que uno está haciendo. Si uno quiere un nano recubrimiento en el cobre bien negro y de buenísima calidad, son 6 meses de soda cáustica. También se recomienda por ahí exponer las bobinas dentro de unas bolsitas selladas con algo de soda y exponerlas al sol. Eso también ayuda. Yeah, in the pictures we could see different nano coatings. Some are done with caustic soda, others with heat. These are different processes. And the timing one gives to the copper with caustic soda, you could have a very nice black nano coating, but it takes over 6 months to do it. Different processes and experiments different people have made. We all have to experiment with all this. Que hizo fue Sí, en caso de urgencia, para lograr una copa en menos de 12 horas, ante la urgencia del bicho, lo hace así.
No, esos son distintos. La pila normalmente se usa para producciones en alta cantidad. Cuando uno tiene un emprendimiento para lograr grandes cantidades de CO2 para la agricultura. Pues John, no hace falta utilizar baterías porque con el tipo de bobinas que vamos a hacer vamos a obtener litros de gas. Sí, tus bobinas son hermosas. Parecen flores. Sí, pero son bobinas toroides porque tienen el mismo principio y eso vamos a hacerlo porque es muy, muy productivo. Claro, porque los campos de energía son mucho más intensos. Sí, más fuertes, sí, así es. Al inglés, por favor. Yep. Gianni has mentioned that he's shown some coils, which are double coils. They look more like flowers. And there we get some ganses, which are made in hours because of the intensive energy fields you gain through these different configurations. Sí, John, porque cuando sabemos qué es el nano, podemos empezar a hacer muchos tipos de bobinas para obtener lo que queremos. Once we know how the nano coating works and the different fields work, we could experiment and do different types of coils and gadgets to be able to accelerate all the different processes of what we want to make. Sí, siempre lo primero es hay que tener el conocimiento. First and foremost, you have to get the knowledge of what happens in the nano coating and the field processes, and then you can experiment a hell of a lot. Y una vez que hemos tocado la dimensión nano, ya podemos nano cubrir cualquier material. Once we've experimented with the nano technology, we can be able to nano coat just about any material. También en los talleres vamos a nano cubrir el hierro para las copas. In the future, we'll teach how to nano coat iron and galvanized iron and different materials. You can even nano coat gold, which is not that easy to do. Sí, pero también, John, podemos nano cubrir el oro y el plata, pero hay que saber cuánto y cómo utilizar las cosas para obtener eso. Exactamente lo que comenté, porque no es tan fácil. El oro es prácticamente imposible de atacarlo, pero hay forma de hacerlo. Sí, lo hemos logrado, John. Por ejemplo, si lo calientas antes de hacerlo lo haces con fuego y luego lo metes en las cajas en la sosa, ya se hace un muy buen nano. En el oro. Sí. You can nano coat gold just by heating it up before putting into a caustic soda. And there you get a pretty good nano coating on your gold. Sí. Y tenemos una pregunta de Inchi Lau que pregunta si podemos nano cubrir el vidrio. Sí, se puede. Es el mismo proceso, pero tarda un poquito más. Inclusive depende de qué tipo de vidrio. Sí, así es. You can nano coat glass with the same process of caustic soda, but it all depends on what type of glass. Some glasses are much stronger than others, like Pyrex, which are normally used in laboratories. Y
Otra pregunta de Malcolm Griffin es ¿qué propiedades tiene cuando estamos produciendo nanocubrir el oro? Pero Adelante. sí, aquí cuando vamos a nanocubrir el oro, utilizamos el oro nanocubierto más oro y podemos obtener el GANS de oro. El GANS de oro se utiliza, digamos, en los que están trabajando en la salud y en otras cosas más. Pero nosotros hemos visto que lo hemos hecho para ver y para sentir. Hemos nanocubierto el oro, la plata y muchos tipos de materiales. Pero para trabajar solamente con los 4 ganses de base y además con las copas ya no tenemos que hacer tantas cosas. Sí, tú tienes la experiencia de lo que es la parte dental, entonces trabajas mucho con todos estos metales. Sí, así es. ¿Puedes traducir, por favor? Sí. We talked about the nano coating of gold or silver or other materials. This Gianni has managed to do it because he works with dental works. But the most important thing is to work with the 4 basic ganses, which you could do 90% of all your works. If you want to do some special works for health-wise, using nano gold, nano coating gold, you can also find data about white powder gold. That's nano gold, which has different properties, but we'll be seeing in the near future. Sí, en la técnica dentaria también hemos nanocubierto el cromo, el níquel, platina, metales que se utilizan en la técnica dentaria. Gianni has worked all this dental works with different materials, so he's got experience on the nano coating of all these different materials like platinum, chrome or whatever. Sí, y hemos visto que una vez que están nanocubiertos, también hemos nanocubierto los materiales, el plástico que se utiliza para las prótesis, la cerámica. We've also nano-coated the plastics and ceramics that are used in the dental works. Y después cuando una prótesis está terminada, lo metemos en GANs de CO2 y ZNO, en aquaplasma de ZNO y CO2. When we finish a dental work, we normally put these dentures in GANs water, and that purifies, cleans it all up, and gives it an extra kick in energy-wise. Y ya de cuando utilizamos el plasma, la gente se acostumbra con la prótesis en vez de meses, en una semana. Normally, when we do this work to the dental works, the people don't have to get accustomed to these new fixtures, which normally takes about a month or so, and they get accustomed to it in a few days, maximum 1 week time. También utilizamos el plasma de una copa una vida para limpiar la boca. We also use the 1 cup 1 life for rinsing the people's mouths. That helps a hell of a lot. Y con eso personas que tenían infecciones han resuelto todo en 3 o 4 días. People that have had a lot of problems with
their health in the mouth, infections or whatever. By using the GANS water, you purify or clean out all your mouth. También se usa la orina hace el mismo trabajo. Sí. Urine also does this work, but normally people won't avoid using urine in their mouth. Bueno, Alfonso también pregunta, ¿se puede colocar las prótesis dentales con la mezcla de los 4 plasmas básicos? Pues aquí no necesitamos el CH3 y el óxido de cobre, los ganses, estos 2 ganses en nuestra boca, digamos. Por eso utilizamos CO2 y ZNO. Bueno, pero también conviene recalcar de que se usan las aguas plasmáticas, no los ganses en contacto con la dentadura. Sí, el aquaplasma, John, y el aminoácido. Así es. When you're cleaning your dentures or your mouth, normally use all GANS waters. Don't use the ganses. Use the GANS waters. But the normal GANS waters you use are CO2 and zinc oxide. Those are normal ones. Don't go to using the iron ganses or other type of ganses. El aquaplasma de gans de cobre lo utilizamos solo en el proceso cuando preparamos los metales. Then Nano copper, which is normally a greenish GANS, you use for disinfecting material, but don't use it on your body, especially in high concentrations. Very low concentrations, maybe to disinfect your skin or whatever, but not in high concentrations. Sí, y también cuando alguien llegan con la prótesis muy cargada, utilizamos lo primero para desinfectarla el plasma de óxido de cobre y después otra vez lo ponemos por lo menos un día en aquaplasma de CO2 etano. Sometimes when we do a lot of hefty dental work, we put the denture in copper oxide GANS, but then we leave it for at least a whole day in GANS, normal GANS CO2 zinc oxide GANS is to get all the extra disinfectant properties off from the dentures. También hemos hecho 2 testimonios con personas que han hecho operaciones para ponerse 10 implantes con muy buenos resultados utilizando el plasma de una copa una vida y otros plasmas. We have very interesting experiences with people that have had up to 10 different implants in their mouths, treating their mouth with the GANS waters with CO2 and zinc oxide, and they recuperate their health very quickly. La recuperación fue más deprisa de como los médicos han dicho que no es posible una cosa así. The dentists can't believe it. They say it can't be so, and it is so. Plasma water does a hell of a good work with all our health. Ok, gracias. Si hay más preguntas. Hola. ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo están? Una pregunta
sola que he visto cómo se hace el GANS de oro en el protocolo que tenemos ahí en la página, y usa cobre nano para enfrentado a una lámina de oro y con una batería, además con un burbujeador. ¿Qué nos puedes contar, Gianni, sobre eso, sobre hacer gas de oro? Pues lo primero hay que traducir también al inglés. Sí, acá Santi is asking if you could make gold GANs from gold in different ways using copper oxides and different other materials. Aquí, Santi, hemos hecho el experimento con cobre nano y oro y hemos obtenido un GANS que también hay una parte de óxido de cobre, otra de oro. Con cobre, ¿no? Con cobre nano. Sí, con cobre nano. Y después tú recién estabas hablando sobre poner oro nano revestido frente a oro, ¿no? En agua. Sí, sí. Después de eso, cuando hemos visto y hemos aprendido más, hemos visto un vídeo del señor Kesh donde explica muy claro cómo se hace el GANS de oro, y entonces hemos nanocubierto el oro y hemos hecho el GANS con oro nanocubierto más oro. Y ha quedado muy, muy diferente en intensidad, en color, en todo. Mira, bien. Hay que experimentar, digamos. Sí. Bueno, gracias. Sí, hay que experimentar. Santi has asked, there are different ways of making the GANs from gold, and yes, there are different ways you could experiment this. Gianni has made some with GANs nano-coated and gold, nano-coated gold and gold in a clean way. And he's, as he works with all these materials, he's managed to make beautiful gold GANs with different colors and properties. Adelante, Gianni. Pero siempre hay que experimentar, porque así podemos sentir las emociones y también nos vamos a confirmar el poder que tenemos para hacer cualquier cosa, una vez que tenemos el conocimiento. Once we have all this knowledge, we can put all these ideas into practice. All depends on what one wants to do for health-wise or whatever. Ok, y otra vez hay que recordar que en la fundación hay cursos privados. In the private teachings, we get a lot of these teachings. Y también en la fundación ya el señor Kesh ha regalado muchas horas de vídeos donde explica todo con muchos detalles. Mr. Kesh has taught us in the private teachings with thousands of hours of videos where all this is collected in the foundation. But for seeing or watching the private teachings, you have to be a student at the foundation. Nosotros estamos mostrando un nuevo modo de vida en la dimensión del plasma. We have shown all of you a different way of living with all this new dimension in the plasma state. Los experimentos y que estamos mostrando es lo que hemos comprendido, pero siempre hay que ir a la fundación donde está la información en original. What I am teaching is all what I've learned from the foundation, but if you want to really
learn all the basics and all the real knowledge, you got to go to the foundation and become a student and have access to all these videos. Ok, John, gracias Liliana, gracias a todos, porque ya faltan 3 minutos. Y os agradezco a todos para participar en ese taller. Nos vamos en la próxima semana, el lunes, con la enseñanza y en los miércoles con la práctica. Gracias. Bueno, si es más, sí, adelante. Hemos respondido a eso.